astronauts to the moon. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este capítulo de Tierras más allá de los polos vamos a dar a conocer la historia de Olaf Jansen, navegante nacido en Rusia, pero que vivió gran parte de su vida en Noruega. Dicha historia fue expuesta en el libro de Willis George Emerson llamada El dios humeante. Y ojo al dato, aquí estamos hablando de la historia en primera persona de un navegante noruego, no es un libro de ciencia ficción. Después de escuchar el resumen, cada cual puede pensar que es mentira o cierto lo que está contando, pero no está, desde luego, clasificado como un libro de ciencia ficción. El libro comienza indicando cómo conoció a Olaf Jansen en California, ya a su avanzada edad de 95 años, y como poco después recibió un mensaje de él cuando su salud se encontraba en los últimos suspiros. Olaf Jansen quería contar la historia a Willis George sobre el viaje más allá del Polo Norte. Tenía una razón Olaf Jansen para contar dicha historia en su lecho de muerte, y no es por añadirle dramatismo, sino porque cuando lo contó tiempo atrás a su tío, él mismo firmó los papeles para que le encerraran dentro de un manicomio, durante más de 20 años. Es lógico que nada más salir del centro no iba a seguir contando susodicha historia. Si bien el viaje empezó siendo de búsqueda de colmillos de marfil, el padre de Olaf Jansen le contó las historias vikingas de las tierras más allá de los vientos del norte en el barco durante el mismo viaje. Olaf, emocionado, le dijo a su padre que fueran más allá del Polo Norte, que él creía en todo ello. Más emocionado aún estaba su padre, que no dudó en poner rumbo hacia estas nuevas tierras. A pesar de lo idílico y bonito que podía parecer dicho viaje, las cosas se complicaron. Se encontraron con una brutal tormenta que literalmente los azotó con una brutalidad increíble durante más de 3 horas, donde lo único que pudieron hacer era recoger las velas del barco. Una vez cesó esta brutal tormenta, llegó con ello la calma, pero no en forma de bebida, ya que los barriles que tenían en la bodega se vaciaron con semejante violencia del mar. Dentro de semejante inquietud para cuando la sed apareciese, como toque agridulce fueron los paisajes que podían ver después de la tormenta, donde dijo que el mar era de un precioso verde y el cielo de un fantástico morado. Los icebergs brillaban como increíbles diamantes y zafiros. Un dato llamativo es el que cuenta después de este increíble paisaje, ya que un par de días después, al acercarse al agua para lavarse la cara, descubrió que era agua fresca. Obviamente para sorpresa de su padre, ya que se encontraban en pleno mar abierto, con lo que llenaron de nuevo la bodega. Como es lógico, su padre, como buen noruego y creyente en las leyendas nórdicas, veía en esta situación las señales de Odín y de Thor. Algo curioso sucedió después, y es que la aguja de la brújula sigue apuntando hacia el norte, sí, pero golpeando el cristal de la brújula. Su padre dijo que era la inmersión de la aguja que algunas veces le habían contado. Curioso cuanto menos este fenómeno que se describe en esta parte del libro. Pasados los días, cuando volvió a bajar el nivel de agua fresca, decidieron reponer, pero para sorpresa de ambos, el agua volvía a ser salada. Y curiosamente, un día su padre le avisó de un curioso fenómeno en el cielo, y es el de, como su padre describe, un sol simulado, y que en breve desaparecería, cosa que no hizo precisamente durante varias horas, y Olaf Jansen lo describe en el libro como de un color rojo, bronceado y brumoso, y que no se parecía en absolutamente nada al sol, solo en su forma circular. Poco después, un viento generoso los empujó dentro de un río de gigantes dimensiones. Después de 10 días, sabían que estaban en aguas frescas y alejados de mares oceánicos. Cuando indican estos datos, habían pasado un total de 5 meses desde que habían salido de Estocolmo. Poco después indica que un barco enorme se acercó a ellos y bajaron seres de enormes dimensiones. Todos ellos eran de buenas intenciones, y como curiosidad solo parecía interesarles su brújula. Uno de ellos estaba continuamente riendo de forma amigable. Y durante el viaje, no solo Olaf Jansen y su padre estaban literalmente asombrados por estos enormes seres, sino que estos seres también estaban asombrados de ellos. Y es que aquí empiezan las asombrosas similitudes con el mundo antiguo.
Y es que cuando se descubrieron entre europeos y americanos, ambas tierras tenían religiones, música popular para distintas regiones y también arte, como si alguien hubiera hecho evolucionar a ambas partes de dichas disciplinas antes de conocerse. Y es que, como narra Olaf Jansen, en esta tierra que describe sucede exactamente lo mismo. Tienen arte, música popular y, tan llamativo o más aún, una cultura solar, como sucedía antiguamente en Egipto o también en Norte, Centro y Sudamérica. Lo curioso es que esta cultura solar no se refiere a nuestro sol, sino a este sol rojo cobrizo que Olaf Jansen dice que en nada se parece al nuestro. O sea, un culto solar, pero de otro sol. Si bien el escritor ve en la historia de Olaf Jansen una tierra con un sol en su interior, la visión que tengo yo es la de un descubrimiento de tierras en una extensión mucho más grande. Y mejor dicho, simplemente zonas no cartografiadas. Describe estos seres de tez rojiza, todos con más de 3,5 metros de altura, o mejor dicho, como él describe, no había uno que midiera menos de 3,5 metros. A estos seres los describe como extremadamente cordiales, y vestían curiosamente también como algún tipo de ropa tradicional para su cultura, cosa que también podemos ver alrededor de todo nuestro mundo, no solo la música popular y la danza popular en todos los sitios, sino como algún tipo de atuendo tradicional. En estas tierras sucede exactamente lo mismo. Como indica Olaf Jansen, en ningún momento sintieron miedo por su vida, ya que estos enormes seres eran muy amables. De hecho, pusieron a 2 personas para enseñarles su idioma. El barco en el que estaban subidos decía que tenía una fuerza descomunal y era increíblemente silencioso. Podía ver cómo se agitaban los árboles a ambos lados del río. Esa fuerza, junto con ese silencio, quizás invita a pensar en algún tipo de fuerza eléctrica o magnética, más que mecánica, desde luego. Raro y curioso cómo se podía describir semejante aparato en el año 1829. También indica que el barco tenía unas luces preciosas y suaves, y que no sabían qué tipo de sistema mantenían esas luces. Obviamente el contraste con las luces de 1829 debió de haber sido completamente abismal. Las casas eran grandes y hermosas, pero no guardaban parentesco entre ellas. La cantidad y desfile de oro fue sorprendente para ellos, ya que indican que había en mesas, tejados, puertas, cúpulas, y donde más se utilizaba era en los templos musicales. En el vídeo de Tierras más allá de los polos, Hiperbórea, la vegetación y la fruta que describen los antiguos griegos es similar a los descritos aquí en el libro de Olaf Jansen. Acerca de los árboles, los describe como gigantes. Tanto es así que, para que nos hagamos a la idea del tamaño, describe que los árboles de secoya en California se pueden considerar como maleza en comparación con estos árboles. Una vez les llevaron en un artilugio que asegura que iba sobre un solo riel, siendo muy potente y sin sonido alguno. Curioso el dato que indica que habían volantes dentro de estos vehículos que iban subiendo y bajando en torno a la velocidad del propio vehículo. No más de 15 años tienen nuestros volantes eléctricos. Curioso cuanto menos que estos se mencionaran en 1829 por Olaf Jansen. En este vehículo fueron llevados a una tierra llamada Iden. Esta tierra era la más alta de todo este continente, del cual fluían 4 grandes ríos, y este lugar era llamado por los nativos como el ombligo del mundo. Y aquí quería hacer un inciso. Es curioso que, y aquí ya no estamos hablando de tierra esférica o infinita, que Gerardus Mercator, siendo el padre de la tierra esférica, también enseñara este centro con 4 ríos saliendo de él en sus mapas. Es decir, estos navegantes están corroborando lo que dicen estos mapas. Pero hoy en día tenemos un mapa digital que nada de todo esto aparece. ¿Qué ha sucedido aquí? Otra cosa muy llamativa es la longevidad de estos seres, ya que, como indica, viven de 600 a 800 años. Los niños no van a ninguna institución hasta los 20 años y estudian durante 30 años, donde 10 de ellos tan solo se dedican a la música. En este libro hace muchos incisos sobre la dedicación que tenían a la música estos seres,
ya que habían enormes templos solo dedicados a la música, donde a veces se podían escuchar 25.000 voces lujuriosas desde estos templos. Y ojo al dato, porque en 1829 no habían viajes aéreos. Indica que había un sistema aéreo que no sabe cómo funcionaba, pero que mantenía a estos seres conectados. Vamos, literalmente indica Olaf Jansen que estos humanos tenían un sistema de transporte aéreo. Poco después de todo esto, decidieron volver ya de nuevo a Noruega, ya que habían estado hasta 2 años en este lugar, y su padre prometió volver a los hogareños de esta zona, aunque desgraciadamente no fue así. En el viaje de vuelta, un accidente acabó con la vida de su padre y él encima de un iceberg. Curiosamente, cuando lo rescata un ballenero, que por cierto lo encierra en su bodega porque cree que está alucinando, lo rescató nada más y nada menos que en la Antártida. Llegado a este punto, es curioso ver que este viaje, que se hizo en 1829, se asemeja increíblemente con el libro posterior de Julio Verne de 1864, Viaje al centro de la Tierra. Es muy posible, viendo las similitudes, que Julio Verne conociera dicha historia. Curioso también es que en la película del show de Truman, cuando su padre y él van a navegar mar adentro, pierde a su padre también, ya que así lo decide Christoph, el director del programa. Abajo en la descripción tenéis el enlace al libro completo gratuito. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias a los miembros del canal y hasta el siguiente vídeo.